Iba manejando frente a la casa de mi yerno y decidí ver cómo estaba, pero cuando vi el coche de mi esposa en la entrada, un reluciente Lexus plateado que debería haber estado en nuestro garaje, el corazón se me encogió con una premonición de problemas. Algo está mal, pensé, y me acerqué en silencio a la ventana, tratando de no delatarme. Lo que escuché adentro destruyó y cambió mi mundo para siempre. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Cuando el viejo idiota finalmente firme los papeles, tendremos todo lo que planeamos. La voz de Margaret se deslizó por la ventana entreabierta como veneno en mis venas. Me quedé congelado en mi coche fuera de la casa de Brianne, las llaves aún colgando del encendido. Hacía 5 minutos. Había llamado a mi hija para sorprenderla con planes de cena. Perdón, papá. No estoy en casa. Pero Dan está allí trabajando en unos expedientes de un caso, había dicho alegremente. Sin embargo, ahí estaba el Lexus plateado de Margaret estacionado descaradamente en la entrada. Apagué el motor y me acerqué a la ventana con las piernas temblorosas. A través de la abertura en las cortinas, podía verlos claramente, mi esposa desde hace 25 años, tirada en el sofá de mi hija como si fuera suyo, y Dan apoyado contra la estantería con esa expresión de suficiencia que había llegado a detestar. La cronología es perfecta, decía Dan, con su voz de abogado, nítida y satisfecha. Presentamos en junio, alegamos diferencias irreconciliables. Con los nuevos estatutos de Iowa, a Margaret le corresponde la mitad de todo lo adquirido durante el matrimonio, más manutención conyugal de por vida. Margaret se rió. Ese tintineo que alguna vez me pareció encantador. Solo el negocio de construcción vale 12 millones. Suma las propiedades de alquiler, la casa de vacaciones, inversiones. Estamos hablando de casi 20 millones en total. Me temblaban las manos mientras tanteaba el teléfono, presionando grabar justo cuando Dan continuó su disertación legal. Lo hermoso es su naturaleza confiada. Alan no tiene idea de que hemos estado documentando sus activos por meses. Estados de cuenta bancarios, escrituras de propiedad, valoraciones del negocio, todo ya está copiado. Señaló una carpeta manila sobre la mesa de centro. Prácticamente nos entregó las llaves de su reino. 2 años haciéndome la esposa devota, dijo Margaret, examinando sus uñas cuidadas, fingiendo interesarme por sus aburridas historias de construcción, asintiendo con simpatía cuando se preocupaba por la nómina. Dios, el hombre realmente cree que lo amo. Una rama crujió bajo mi pie. Ambos se quedaron congelados a mitad de conversación, girando la cabeza hacia la ventana como ciervos asustados. Me pegué a la pared de ladrillo, el corazón golpeándome las costillas, el sudor perlándome a pesar del frío de abril. ¿Oíste algo? La voz de Margaret llevó una nota de sospecha. Probablemente el gato del vecino, respondió Dan tras una pausa. Estás paranoica. ¿Puedes culparme? Si Alan descubriera esto antes de que estemos listos, no lo hará. El hombre no podría detectar una conspiración ni aunque llevara un letrero de neón. La risa de Dan no tenía nada más que desprecio. Para septiembre estarás divorciada, rica y libre para hacer lo que quieras con quien quieras. Me obligué a permanecer oculto hasta que su conversación se reanudó, mi teléfono capturando cada palabra venenosa. Cuando finalmente me arrastré de vuelta a mi coche 15 minutos después, todo mi mundo se había desplazado sobre su eje. 25 años de matrimonio, reducidos a una sesión de estrategia legal entre mi esposa y mi yerno. La carpeta sobre esa mesa de centro me perseguía, meses de planificación, documentación, preparación. Mientras yo trabajaba jornadas de 16 horas para construir nuestro futuro, ellos habían estado mapeando sistemáticamente su destrucción. Me senté en el asiento del conductor, mirando mis manos aferradas al volante, las mismas manos que habían construido un imperio de construcción desde la nada, que habían proporcionado cada comodidad de la que Margaret disfrutaba, que la habían acompañado al altar cuando su propio padre se negó a asistir a nuestra boda. La voz de Margaret resonó en mi memoria. El hombre realmente cree que lo amo. Lo peor era que, hasta hace 30 minutos, yo absolutamente lo creía. La puerta principal se abrió justo cuando alcancé mis llaves. Margaret salió primero, su bolso de diseñador balanceándose casualmente a su lado, seguida por Dan, ajustándose la corbata con precisión ensayada. Ninguno esperaba encontrarme sentado en mi Honda, y el shock se registró en la cara de Margaret como una bofetada. Alan. Su voz subió una octava. ¿Qué haces aquí? Forcé mi expresión a algo que pareciera normal, aunque el pulso me tronaba en los oídos.
25 años de matrimonio me habían enseñado a leer sus estados de ánimo, pero al parecer había estado actuando todo el tiempo. Acabo de terminar una inspección de obra por aquí cerca, mentí con suavidad, saliendo del coche. Pensé pasar a ver a Brianne. Dan dio un paso más cerca de Margaret de manera protectora, sus instintos de abogado activándose. Esos ojos grises pálidos estudiaron mi rostro con una intensidad incómoda, buscando grietas en mi historia. Ella no está, dijo Margaret rápidamente. Solo, estaba ayudando a Dan a organizar unos documentos legales de un cliente. La mentira rodó de su lengua con facilidad ensayada. ¿Cuántas mentiras me habré tragado a lo largo de los años sin cuestionarlas? Mantuve la voz ligera, conversacional. Pensé que estarías en el trabajo hasta las 6 hoy. ¿No mencionaste algo sobre la propuesta de los Henderson esta mañana? Un destello de pánico cruzó sus facciones. Me fui temprano. Dolor de cabeza. Siento oír eso. Me volví hacia Dan con una cordialidad manufacturada. Trabajando en un caso interesante. División de activos, respondió sin pensar, y luego se corrigió. De un cliente de divorcio, situación financiera muy compleja. La ironía habría sido divertida si no estuviera destruyendo mi vida. Los ojos de Margaret saltaron entre Dan y yo, calculando. ¿Cuánto tiempo has estado aquí, Alan? Acabo de llegar, ¿por qué? Por nada, pero su sonrisa parecía pintada. Te noto tenso, ¿todo bien? La mujer que había tramado mi ruina financiera durante meses preguntaba por mi bienestar. Casi me reí. Día largo, ya sabes cómo es. Señalé a Dan. No quiero interrumpir su sesión de trabajo. Ya estábamos terminando, dijo Dan, posando la mano posesivamente en la parte baja de la espalda de Margaret. El gesto parecía automático, íntimo. ¿Desde cuándo pasaba eso? Entonces llegaste en buen momento. Saqué el teléfono para ver la hora, asegurándome de que pudieran ver el dispositivo. Ninguno reaccionó, pero capté los ojos de Dan deteniéndose en la pantalla. Debería irme a casa de todas formas. La cena no se cocina sola. La risa de Margaret sonó forzada. Iré en un rato. Solo necesito terminar unas cosas aquí. Tómate tu tiempo. Abrí la puerta del coche, luego me detuve como si recordara algo. Margaret. Llamó el consultorio del Dr. Patterson para reagendar tu chequeo. Algo sobre un conflicto con tu horario de trabajo. Su rostro quedó en blanco por una fracción de segundo. La mirada de alguien cuya mentira había sido expuesta. Luego se recuperó con impresionante rapidez. Debe ser un error. Los llamaré más tarde. No hay problema. Pasa. Me senté en el asiento del conductor, con el corazón martillando. Nos vemos luego. Mientras salía en reversa de la entrada, los observé por el retrovisor. Se quedaron congelados hasta que mi coche desapareció en la esquina y luego se acercaron de inmediato, las cabezas juntas en conversación urgente. El baile de 3 vías de la decepción estaba completo. Ellos sospechaban que yo podía haber escuchado algo. Yo sabía que planeaban destruirme, y todos pretendíamos que todo era perfectamente normal. Margaret conduciría a casa por separado, armada con explicaciones para su salida temprana del trabajo y su presencia en la casa de Dan. Probablemente habría elaborado una docena de justificaciones razonables para cuando cruzara nuestra puerta principal, pero no sabía de la grabación en mi teléfono. 43 minutos de audio nítido que lo cambiarían todo. Me incorporé al tráfico con las manos firmes sobre el volante por primera vez en una hora. El shock se desvanecía, reemplazado por algo más frío y enfocado. Ellos creían que jugaban ajedrez contra un jugador de damas. Estaban a punto de descubrir su error. El trayecto de 15 minutos a casa pasó en un borrón de semáforos y memoria muscular. Mi Honda encontró su camino hasta nuestro camino circular sin dirección consciente, pasando por los jardines cuidados que Margaret insistía en que otro mantuviera, pasando la fuente que encargó para nuestro 20 aniversario. Me quedé en el coche varios minutos, mirando la casa que construí con mis propias manos en 1995. Cada tablón, cada clavo, cada detalle cuidadosamente planificado había sido una carta de amor a la mujer que ahora planeaba robármela. La puerta principal se abrió a un silencio que ahora se sentía distinto, no pacífico, sino hueco. La presencia de Margaret siempre había llenado estas habitaciones con charlas sobre su día, quejas sobre vecinos, entusiasmo por nuevas compras. Ahora me preguntaba cuánto de eso había sido actuación.
La foto de la boda sobre la repisa me llamó la atención primero. 15 de diciembre de 1987. Margaret radiante en seda marfil. Yo, torpe en un smoking alquilado. Ambos resplandeciendo con lo que yo había creído que era felicidad genuina. Ella tenía 22. Trabajaba como secretaria en Morrison & Associates, en el centro. Yo tenía 37. Mi empresa de construcción finalmente comenzaba a generar ganancias reales después de 10 años de jornadas de 12 horas y cenas de fideos instantáneos. Nos habíamos conocido en la fiesta de Navidad de la empresa ese año. Morrison era cliente. Yo había renovado sus oficinas la primavera anterior. Margaret se rió de mi terrible chiste sobre mezcladoras de concreto, un sonido como campanas de plata que me apretó el pecho con un anhelo inesperado. Cuando la invité a cenar, se sonrojó y dijo que si tan rápido que me pregunté si había estado esperando que se lo pidiera. Nuestra primera cita en el italiano de Romano se extendió hasta la medianoche. Ella escuchó con genuino interés mientras describía mis sueños de construir algo perdurable, algo que nos sobreviviera a ambos. Sus ojos brillaron cuando hablé de las casas que quería crear, de las familias que quería cobijar. No solo estás construyendo estructuras, dijo, extendiendo la mano sobre la mesa para tocar la mía. Estás construyendo hogares. Le propuse 6 meses después. La mesa de la cocina sostenía nuestra tarjeta del 25 aniversario de diciembre pasado. La letra de Margaret seguía elegante en tinta azul. A mi maravilloso esposo, gracias por hacer realidad todos mis sueños. Brindo por 25 años más de felicidad. Con todo mi amor, Margaret. Todo su amor. La frase ahora sabía amarga. Pasé a la sala, donde las fotos de bebé de Brianne tapizaban los estantes empotrados que fabriqué durante el embarazo de Margaret. 8 de junio de 1995, el día que nació nuestra hija. Margaret, exhausta pero radiante, sosteniendo a nuestro milagro enrojecido como si hubiera sido creada para la maternidad. Esos primeros años fueron los más felices de mi vida. Margaret se volcó a ser madre con la misma intensidad con la que alguna vez planificó nuestra boda, reuniones de padres y maestros, partidos de fútbol, fiestas de cumpleaños con temas elaborados. Documentó cada momento con feroz orgullo maternal. Eres el mejor padre del mundo, me dijo la noche en que Brianne se graduó de la secundaria, con lágrimas desbordándose mientras veíamos a nuestra hija aceptar su diploma. Ella va a hacer cosas increíbles por la base que le diste. La base que yo le di, no nosotros. ¿Habían estado las grietas ahí incluso entonces? Me dejé caer en mi reclinable de cuero, ese que Margaret siempre se quejaba de que era demasiado feo para la sala formal, y dejé que los recuerdos me inundaran. Nuestro crucero por Alaska en el 10º aniversario. Margaret genuinamente encantada con los glaciares y la vida silvestre. La graduación universitaria de Brianne, todos llorando mientras cruzaba el escenario con su título de psicología. Mañanas de Navidad llenas de risa y caos. Margaret insistiendo en decoraciones elaboradas que tomaban semanas instalar y un día desmontar. ¿Cuándo se transformó la gratitud en derecho adquirido? ¿Cuándo gracias por proveer esta vida se convirtió en merecemos mucho más? La grabación en mi teléfono tenía la respuesta. Margaret no me había amado en años, posiblemente décadas. Cada beso, cada celebración de aniversario, cada te amo susurrado en la oscuridad había sido calculado. Manipulación diseñada para mantenerme trabajando, ganando, construyendo riqueza que eventualmente podría reclamar como propia. 25 años de mi vida reducidos a una sesión de estrategia legal. Me senté en la creciente oscuridad de nuestra sala, rodeado por la evidencia de lo que había creído que era un matrimonio feliz, y sentí que algo frío y analítico se asentaba sobre el duelo. Margaret pensaba que jugaba a largo plazo, posicionándose para obtener el máximo beneficio financiero mientras mantenía la negación plausible. No tenía idea de que su esposo poseía la misma mente estratégica que había construido un imperio de la construcción desde la nada. El juego estaba a punto de cambiar. El silencio de la sala me envolvió mientras me obligaba a pensar como el hombre de negocios que siempre había sido. ¿Cuándo cambió el comportamiento de Margaret de una asociación genuina a un posicionamiento calculado? La respuesta llegó con claridad incómoda. 2020, cuando Cole Construction obtuvo el contrato del Morrison Municipal Center. 50 millones durante 3 años, el proyecto más grande en la historia de la empresa. Había llegado a casa esa tarde de abril esperando celebración, quizá champán, definitivamente el apoyo entusiasta que me había sostenido en cada hito previo. En cambio, Margaret estaba sentada a la mesa de la cocina con una revista inmobiliaria y una calculadora.
Esto significa que por fin podemos permitirnos la casa de ELM Street, anunció sin mirar arriba. La que tiene la entrada circular y la piscina. Los Henderson piden 4,2 millones. No hubo felicidades por el logro. No hubo orgullo en el trabajo que emplearía a 300 personas durante 3 años. Solo enfoque inmediato en lo que mi éxito podría comprarle a ella. Margaret, ni siquiera he empezado el proyecto. Falta trabajo de diseño, permisos, negociaciones con subcontratistas, pero el dinero está garantizado, ¿verdad? Finalmente me miró entonces, sus ojos verdes calculando. Quiero decir, una vez que firmas el contrato, la ciudad tiene que pagar. La conversación duró 2 horas. Trazó los gastos hasta el último detalle. La casa nueva, la membresía del club de campo, coches de lujo, vacaciones en Europa. No eran nuestros gastos, eran de ella. Los pronombres lo revelaban, aunque yo estaba demasiado concentrado en la logística del proyecto para notarlo. Para 2021, las demandas se habían intensificado. La membresía del club de campo se volvió no negociable cuando los Patterson se unieron a Riverside Hills. Nuestra cabaña de vacaciones, perfectamente adecuada en Wisconsin, se volvió vergonzosa comparada con la de los Johnson en Aspen. Margaret empezó a lanzar indirectas sobre otras esposas cuyos maridos sí sabían cómo tratar a una mujer. La intimidad física desapareció gradualmente, tan lentamente que lo atribuí a la edad y al estrés. Las habitaciones separadas se volvieron necesarias por mis ronquidos, aunque Margaret nunca se había quejado de ronquidos en 23 años de matrimonio. Las conversaciones de la cena pasaron de hablar de nuestro día a relatos detallados de Margaret sobre lo que otras familias tenían, lograban o exhibían. El esposo de Sarah Michey le compró un Mercedes por su aniversario, mencionó el mes pasado, cortando su salmón con precisión quirúrgica, solo porque él apreciaba todo lo que ella había sacrificado por su matrimonio. Sacrificado, como si apoyar mi carrera mientras vivía en el lujo hubiera requerido pérdidas personales significativas. La amistad con Dan se intensificó tras la boda de Brianne en septiembre de 2023. De repente, Margaret estaba fascinada con los procesos legales, haciendo preguntas hipotéticas sobre división de bienes y derechos conyugales para una amiga que podría necesitar consejo. Empezó a recibir llamadas telefónicas que la enviaban a otra habitación diciendo que eran discusiones del club de lectura o reuniones de comités de voluntariado. ¿Cuántas de esas llamadas habían sido sesiones de conspiración? Saqué mi teléfono y reproduje segmentos de la grabación de hoy. La voz de Dan: hemos estado documentando sus activos por meses. La risa de Margaret: 25 años haciéndome la esposa devota. La documentación ahora tenía sentido. El súbito interés de Margaret en mis reportes financieros. Sus preguntas sobre valoraciones del negocio, su insistencia en cuentas conjuntas mientras mantenía sus propias tarjetas de crédito separadas. Ella había estado haciendo reconocimiento mientras yo construía el mismo imperio que planeaba robar. Pero Margaret cometió un error crucial en su planificación estratégica. Subestimó al hombre que construyó Cole Construcción con una sola camioneta y un juego de herramientas prestado. La misma mente analítica que navegó 35 años de proyectos, negociaciones laborales y contratos municipales ahora se enfocaba en otro tipo de resolución de problemas. Pensaron que jugaban ajedrez con alguien que no sabía las reglas. Margaret había pasado meses posicionando sus piezas asumiendo que yo nunca notaría el tablero. Estaba a punto de descubrir que su esposo entendía la estrategia mejor de lo que jamás imaginó. Me levanté del reclinable y caminé a mi despacho, donde archivadores con 35 años de registros comerciales alineaban los estantes empotrados. Declaraciones de impuestos, contratos, acuerdos de sociedad, escrituras, todo lo que Margaret creía estar documentando en secreto. Pero yo sabía algo que ella no. Los verdaderos activos no estaban en esos archivos. Tomé el teléfono y busqué el número que necesitaba. Marcus Webb, mi contable, mi amigo, y la única persona que sabía de las disposiciones en el extranjero que había establecido años atrás con fines de optimización fiscal. Era hora de hacer una llamada que lo cambiaría todo. 3 días de investigación metódica habían transformado mi despacho en una sala de guerra. 2 portátiles zumbaban en silencio sobre el escritorio de caoba que construí hace 15 años. Sus pantallas mostraban estados de cuenta, bases de datos legales y registros de propiedad. Bloc legales amarillos cubrían cada superficie, llenos de columnas rotuladas activos, debilidades, cronología y puntos de apalancamiento. Me afeité cuidadosamente esa mañana, me puse mi mejor traje azul marino y me deslicé las gafas de lectura que Margaret siempre decía que me hacían ver distinguido.
Qué extraño lo rápido que el duelo podía cristalizar en estrategia cuando tenías 35 años de experiencia empresarial de dónde tirar. Marcus Webb fue más útil de lo que me atrevía a esperar. 3 cuentas en el extranjero que había establecido años atrás para optimización fiscal, completamente legales, totalmente documentadas, pero invisibles para cualquiera sin habilidades de contabilidad forense. La misión de reconocimiento amateur de Margaret había pasado por alto el verdadero tesoro. Ella había estado catalogando el reino visible mientras las joyas de la corona permanecían escondidas a plena vista. Pero Margaret también había estado ocupada. Sus estados de cuenta de tarjeta de crédito contaban una historia fascinante. $47.000 en transferencias no autorizadas durante 8 meses, canalizados a una cuenta de ahorros conjunta que yo nunca abrí. El nombre del beneficiario me apretó la mandíbula: Daniel Thompson. Se habían estado posicionando como socios financieros mucho antes de que comenzara su conspiración de divorcio. Almuerzos de lujo en Riverside Country Club, tratamientos de spa de $300, compras de ropa de diseñador que coincidían sospechosamente con sus reuniones del club de lectura. Cada gasto pintaba el retrato de una mujer preparándose para una vida diferente. El octavo bolso de 500H, que compró el martes pasado, llevaba una ironía particular, dado que esa misma mañana se había quejado del costo de la comida. Las vulnerabilidades de Dan resultaron aún más reveladoras. Mis contactos en la industria de la construcción fueron generosos con información sobre el abogado más ambicioso de Davenport. El hombre que planeaba robar mi fortuna se ahogaba en deudas, $180.000 en préstamos estudiantiles, un alquiler de oficina de $8.500 al mes elegido por imagen más que por prudencia, y una reputación creciente por cruzar líneas éticas cuando los cronogramas de pago se apretaban. Thompson es un abogado agudo, me dijo Jim Morrison de Morrison Concrete, sobre un café. Pero tiene gustos de champán con presupuesto de cerveza. Debe casi 25.000 a 3 de mis subcontratistas. Siempre promete pagar la próxima semana y desaparece cuando vencen las facturas. El sitio web del Colegio de Abogados del Estado reveló 2 quejas éticas desestimadas el año pasado, ambas relacionadas con mala gestión de fondos de clientes, desestimadas, pero documentadas. En los círculos legales, incluso las quejas sin éxito dejan manchas en la reputación profesional. Me recosté en la silla de cuero, examinando la inteligencia reunida en 72 horas de investigación paciente. Margaret y Dan habían subestimado catastróficamente a su oponente. Vieron a un esposo confiado que trabajaba largas horas y rara vez cuestionaba los gastos del hogar. No reconocieron la mente analítica que había construido Cole Construcción de una sola camioneta a una empresa de 12 millones. El teléfono sonó, sacándome de mi ensimismamiento estratégico. El nombre de Brianne parpadeó en la pantalla. Hola, cariño. Mantener mi voz cálida. Normal. ¿Cómo va tu día? Papá, necesito preguntarte algo. Su tono llevaba la neutralidad cuidadosa que usaba con pacientes con problemas. ¿Está todo bien entre tú y mamá últimamente? Hay una tensión rara cuando estoy con ustedes. Se me apretó la mano en el teléfono. ¿Cuánto sabía? ¿Cuánto le había contado Dan sobre su conspiración? ¿Por qué lo preguntas? Pequeñas cosas. Mamá parece estresada por el dinero, lo cual es raro porque al negocio le ha ido muy bien. Y Dan sigue preguntando cosas raras sobre la estructura de tu empresa, como cómo funcionan las sociedades y quién controla qué activos. Hizo una pausa. Se siente como si estuvieran pescando información, pero no puedo entender por qué. Pescando información. La formación en psicología de mi hija había detectado el comportamiento depredador que su madre y su esposo creían haber escondido. Probablemente solo curiosidad sobre cómo funciona el mundo de los negocios, dije con cuidado. Tu madre siempre se ha interesado por la seguridad financiera. Tal vez. Pero Brianne no sonó convencida. Papá, si algo estuviera mal, digo, realmente mal, me lo dirías, ¿verdad? La pregunta quedó entre nosotros como un arma cargada. ¿Decirle qué? ¿Que su madre planeaba destruirme financieramente? ¿Que su esposo orquestaba toda la conspiración? ¿Que la familia en la que había confiado toda su vida estaba construida sobre mentiras? Por supuesto, cariño, pero todo está bien. Solo las presiones usuales del negocio. Después de colgar, me quedé mirando mis notas de investigación. Dan había estado sonsacando a mi hija por información sobre la estructura de mi negocio. El alcance de su operación de inteligencia era más amplio de lo que había imaginado. Era hora de asegurar que obtuvieran exactamente la información que yo quería darles.
Todavía procesaba la advertencia de Brianne sobre la pesca de Dan cuando sonó mi línea segura. Sarah Chen, mi contadora desde hace 12 años, con su voz nítida de eficiencia profesional. Alan, tengo los documentos de protección de activos listos para firmar. Cuando mencionaste que querías actualizar la planificación patrimonial, me tomé la libertad de investigar estructuras óptimas. Pausa. Esto trata de más que planificación patrimonial, ¿verdad? ¡Qué perceptiva! 28 años en contabilidad forense te enseñan a leer entre líneas. Debo preguntar contra qué tipo de amenaza nos protegemos. La variedad doméstica. El silencio de Sarah lo dijo todo. Había manejado 3 divorcios de supervisores de mi cuadrilla. Conocía el terreno. Tendré todo listo para el mediodía, dijo. Los activos del negocio quedarán completamente aislados de cualquier acción legal personal. Quien esté planeando atacar tus finanzas personales ni siquiera verá el dinero real. A las 10 de la mañana, estaba sentado frente a Tom Bradley, presidente de First National Bank y mi compañero de golf desde hace 15 años. La sala de conferencias de Caoba olía a café y cuero. Territorio familiar donde había negociado docenas de préstamos de construcción. Revisión de seguridad de cuentas, dije, deslizando documentos sobre la mesa pulida. Necesito que todos los puntos de acceso conjuntos sean verificados y congelados temporalmente pendiente de confirmación de identidad. Las cejas de Tom se alzaron levemente. Esto es exhaustivo, Alan. Todas las cuentas conjuntas, líneas de crédito y sistemas de pago automático. Cada una. ¿Puedo preguntar? No puedes. Pero sonreí cuando lo dije. ¿Cuánto tardan las retenciones de seguridad en surtir efecto? Inmediatamente tras tu firma, todos los cotitulares recibirán notificación de que el acceso requiere verificación en persona con identificación y documentación secundaria. Tom estudió mi rostro. Esto va a incomodar significativamente a Margaret. Cuento con ello. Las retenciones de seguridad se activaron a las 11:47 de la mañana, justo cuando Margaret se sentaba a su almuerzo semanal en el Riverside Country Club con otras 3 esposas de constructores. Mi teléfono vibró con la primera transacción rechazada a las 12:03 del mediodía. Revisaba licitaciones de contratistas cuando la llamada frenética de Margaret llegó a las 12:50. Alan, algo anda mal con nuestras cuentas. Mi tarjeta fue rechazada en el almuerzo y cuando llamé al banco, dijeron que hay una retención de seguridad. ¿Sabes algo de esto? Inocencia perfecta. Sin mención de la cuenta conjunta con el nombre de Dan. Sin reconocimiento de los $47,000 desaparecidos. Sin admisión de que había estado moviendo dinero sin mi conocimiento. ¿Retención de seguridad? Suena serio. Dijeron que la activó. Algo sobre verificar identidad y acceso a cuentas. Es embarazoso, Alan. Estoy aquí con Linda y Susan y Janet y ni siquiera puedo pagar mi propio almuerzo. La angustia en su voz era genuina, no porque su conspiración estuviera amenazada, sino porque su estatus social había sido comprometido públicamente. Después de 25 años de matrimonio, conocía las prioridades de Margaret. Llamaré a Tom Bradley de inmediato, la aseguré. Lo resolveremos. Pero no llamé a Tom. En cambio, conduje al sitio de construcción donde mi equipo vertía la cimentación del nuevo centro médico. Los sonidos familiares de maquinaria y las voces de los trabajadores me anclaron tras 3 días de guerra financiera. Mi teléfono vibró con mensajes de texto durante la tarde. Margaret 1:47 de la tarde. Sigo sin poder acceder a ninguna cuenta. Esto es ridículo. Margaret 2:23 de la tarde. La secretaria de Tom Bradley dice que está en reuniones todo el día. ¿Qué clase de presidente de banco está demasiado ocupado para sus mejores clientes? Margaret 3:15 de la tarde. Incluso nuestra línea de crédito de emergencia está congelada. ¿Cómo se supone que compre comestibles? Cada mensaje me trajo una satisfacción sombría. Durante 25 años, Margaret dio por sentada la seguridad financiera, mientras yo trabajaba 60 horas a la semana para proporcionarla. Ahora ella experimentaba cómo se sentía cuando esa seguridad desaparecía sin aviso. La reacción de Dan resultó aún más interesante. A las 4:30 de la tarde, mi investigador privado, Mike Rodríguez, llamó con una actualización. Thompson intentó acceder a su cuenta compartida con su esposa 3 veces esta tarde. Cuando eso falló, intentó retirar fondos de lo que parece ser una cuenta fiduciaria. Probablemente el fondo de educación de tu hija que él administra. Esa también está congelada, según tus instrucciones. Su comportamiento,
Llamadas telefónicas enojadas a representantes del banco, amenazas sobre acciones legales, exigencias de hablar con la dirección. El clásico abogado demasiado seguro que descubre que su influencia se evaporó. Para las 6 de la tarde, estaba en casa revisando el campo de batalla financiero del día desde mi oficina. Cada cuenta compartida congelada, cada línea de crédito conjunta suspendida, cada sistema de pago automático requiriendo mi autorización personal. El acceso de Margaret a 25 años de riqueza acumulada se redujo a lo que tuviera en efectivo en su bolso. Las medidas de seguridad eran completamente legales. Un esposo protegiendo bienes conyugales en medio de una revisión de planificación patrimonial. Tom Bradley confirmaría que los protocolos bancarios estándar se habían seguido con precisión. Pero Margaret y Dan entenderían el mensaje a la perfección. El hombre al que planeaban emboscar financieramente ya no jugaba a la defensiva. Mi teléfono sonó a las 6:47 de la tarde. El número de Margaret, pero la voz que respondería ahora estaría desesperada, no manipuladora. Era hora de ver cuán rápido los conspiradores se volvían uno contra el otro cuando sus planes empezaban a desmoronarse. El guardia de seguridad nocturno en Thompson and Associates apenas levantó la vista cuando Margaret se precipitó por el vestíbulo a las 7:15 de la tarde, sus tacones repiqueteando frenéticos sobre el mármol. Lo supe porque Mike Rodríguez se había colocado en la cafetería al otro lado de la calle con vista clara a la entrada del edificio. La llamada frenética que Margaret había hecho desde nuestro camino de entrada. Dan, tenemos que hablar de inmediato. Algo ha salido terriblemente mal. Fue lo suficientemente fuerte como para que nuestro vecino la oyera. No es que a Margaret le importara la discreción ya. En el piso 14, la oficina de esquina de Dan brillaba con intensidad de sesión de emergencia. A través de su ventana, cualquiera con binoculares podía ver dos figuras inclinadas sobre una mesa de conferencias cubierta de documentos, su lenguaje corporal gritando gestión de crisis. Él lo sabe. La voz de Margaret se coló por el sistema de ventilación antiguo del edificio hasta la firma contable de al lado, donde un contacto de Mike tenía oficina. Alan sabe algo y está cortándolo todo. Ni siquiera pude comprar gasolina. La respuesta de Dan fue aguda, profesional, con su voz de litigio activada. El momento no es casualidad. Hace 3 días, dijiste que apareció sin avisar en la casa de Brianne justo cuando discutíamos la estrategia. Debe haber escuchado algo. ¿Cuánto pudo haber oído? Lo suficiente para entender. No estamos jugando. Papeles se arrugaron mientras Dan revisaba documentos. Margaret, debemos asumir que grabó nuestra conversación. Todo lo que dijimos sobre activos, cronología, estrategia, todo potencialmente documentado. El silencio que siguió lo dijo todo. 2 conspiradores dándose cuenta de que su víctima había estado varios movimientos por delante mientras ellos se felicitaban por su astucia. ¿Qué hacemos? La voz de Margaret había perdido la confianza anterior. Acelerarlo todo. Se acabó el enfoque gradual. Se acabó el posicionamiento cuidadoso. El lunes por la mañana presento procedimientos de divorcio de emergencia con manutención conyugal inmediata. Alegamos que Alan está incurriendo en abuso financiero al restringir tu acceso a bienes conyugales. Abuso financiero. El tono de Margaret se afiló con interés. Eso suena legalmente convincente. Dan concluyó, lo pintamos como un esposo controlador que usa el dinero para manipular e intimidar. Las cuentas congeladas se convierten en evidencia de sus patrones abusivos, no en estrategia defensiva. Más papeles revoloteando. El sonido de una mente legal cambiando a ataque total. Necesitaré que documentes casos de abuso emocional, control financiero, tácticas de intimidación. Piensa en todo el matrimonio. Cada vez que Alan tomó decisiones financieras sin consultarte, cada vez que cuestionó tus gastos, cada vez que usó el dinero para influir en tu comportamiento, eso va a ser difícil. Dan, Alan nunca ha sido controlador con el dinero. Si acaso, ha sido demasiado generoso. Entonces reencuadramos la generosidad como manipulación. Que él te proveyera se convierte en evidencia de que creó dependencia financiera para mantener el control. Cada regalo, cada lujo, cada elección de vida cómoda se convierte en prueba de su estrategia de aislamiento sistemático. La audacia era impresionante por su alcance. Planeaban convertir 25 años de dedicación y generosidad de Allen en evidencia de abuso. ¿Y Brianne?, preguntó Margaret. Ella no va a ponerse automáticamente de mi lado. Su formación en psicología la hace escéptica ante todo. Eso en realidad es perfecto.
La voz de Dan llevaba la satisfacción de quien encuentra su alegato de cierre. La vacilación de Brianne para apoyarte de inmediato se convierte en evidencia de lo a fondo que Allen ha manipulado la dinámica familiar. Posicionamos su formación en psicología como algo que Alan explotó para poner a su propia hija en contra de las necesidades emocionales de su madre. ¿Quieres convertir a nuestra hija en testigo contra su padre? Quiero salvar tu futuro financiero, Margaret. La formación profesional de Brianne significa que su testimonio tiene peso extra. Si expresa cualquier preocupación sobre la dinámica familiar, la enmarcamos como opinión psicológica experta, confirmando los patrones manipuladores de Allen. El plan era elegante en su maldad integral. Convertir el escepticismo profesional de la hija en evidencia contra el padre. Reencuadrar cada acto de amor como manipulación. Transformar protección financiera defensiva en prueba de abuso. El lunes por la mañana, continuó Dan, presento órdenes de restricción de emergencia que impidan más movimientos de activos, manutención conyugal inmediata de 15.000 al mes, y ocupación exclusiva temporal de la vivienda conyugal. Para el miércoles, lo habremos pintado como un esposo abusivo que necesita supervisión judicial para prevenir más intimidación financiera. Y si contraataca, escalamos. Cargos de acoso si te contacta directamente. Alegaciones de acecho si investiga nuestras actividades. Reclamos de abuso emocional si cuestiona cualquiera de nuestras acusaciones. La voz de Dan llevaba una fría satisfacción. La belleza de la ley de violencia doméstica es que la negación se convierte en evidencia de culpabilidad. Cuanto más luche, más controlador parecerá. La risa de Margaret no tuvo calidez. Pobre Alan. No tiene idea de lo que ha desatado. 25 años jugando al esposo confiado. Es hora de enseñarle que los tipos buenos terminan últimos. Pasaron otra hora coordinando sus historias, estableciendo métodos de comunicación seguros y preparándose para lo que Dan llamó guerra legal total. Cada conversación, cada interacción, cada transacción financiera sería documentada como evidencia del patrón sistemático de abuso de Allen. La conspiración había evolucionado de un simple robo de activos a una campaña de asesinato de carácter diseñada para destruir no solo las finanzas de Allen, sino su reputación, su relación con su hija y su posición en la comunidad que había ayudado a construir durante 3 décadas. Cuando Margaret finalmente salió del edificio a las 9:30 de la noche, su teléfono ya zumbaba con el primer texto estratégico de Dan. Recuerda, ya no eres una esposa enfadada. Eres una víctima aterrorizada que por fin reúne el valor para escapar de su abusador. La guerra había comenzado oficialmente. El sábado por la mañana encontró a Margaret y Brianne en Café Luna, el bistró donde compartieron brunch mensual madre-hija por 5 años. Margaret eligió su mesa de siempre en la esquina, íntima, privada, perfecta para conversaciones confidenciales. Pero esta vez se posicionó como una mujer buscando la ayuda profesional de su hija en lugar de apoyo maternal. Brianne, necesito hablar contigo sobre tu padre. La voz de Margaret llevaba una vulnerabilidad cuidadosamente calibrada. Creo que algo anda mal con él mentalmente. Brianne dejó su taza de café con la precisión deliberada que usaba cuando entraba en modo terapeuta. ¿Qué clase de mal, mamá? Conductas controladoras, pensamiento paranoico. Ha estado restringiendo mi acceso a nuestras cuentas, alegando que es por razones de seguridad. Margaret dejó que su voz se desvaneciera, permitiendo que la imaginación de su hija llenara los huecos. ¿Desde cuándo pasa esto? Meses, quizás más. Yo lo atribuía al estrés del trabajo. Pero ayer me dejó completamente fuera de cada cuenta que compartimos. Ni siquiera pude pagar el almuerzo. Brianne se inclinó hacia adelante, su formación psicológica activada a pesar del involucramiento personal. Mamá, el control financiero puede ser una forma de abuso doméstico, pero también puede ser una gestión financiera legítima durante transiciones empresariales o preocupaciones legales. ¿Cuál es la explicación de papá? La pregunta fue demasiado directa, demasiado profesionalmente neutral. Margaret esperaba apoyo emocional, no análisis clínico. Él afirma que es seguridad rutinaria de cuentas, pero, Brianne, llevo 25 años casada con él. Esto no es rutina. Esto es un castigo por algo. ¿Castigo por qué? Margaret dudó. ¿Cuánto podía revelar sin exponer su propia conspiración? Creo que sospecha que he estado cuestionando nuestro matrimonio. Tal vez intenta intimidarme para que me quede. Mamá,
La voz de Brianne llevó la paciencia de quien ha tratado con pacientes manipuladores por años. ¿Me estás diciendo que papá te está abusando financieramente para evitar el divorcio, o me estás diciendo que estás considerando el divorcio y papá está protegiendo activos? La distinción cortó demasiado cerca de la verdad. Margaret cambió de táctica. Te digo que tu padre ha estado mostrando cambios de conducta preocupantes. Y como psicóloga, pensé que podrías tener ideas sobre lo que está pasando. Como psicóloga, diría que los cambios de conducta importantes suelen tener desencadenantes identificables. ¿Qué pasó hace 3 días que podría haber llevado a papá a restringir de repente el acceso a las cuentas? La mente de Margaret corría. Brianne estaba demasiado bien entrenada para aceptar manipulación emocional sin evidencia. Cada pregunta revelaba las brechas en su narrativa de víctima. No sé qué lo desencadenó. Eso es lo que me asusta. Pero Brianne estudiaba el rostro de su madre con desapego clínico, leyendo microexpresiones e inconsistencias verbales con habilidad profesional. Mamá, ¿pides consejo psicológico o me estás pidiendo que tome partido en un conflicto marital? La pregunta, brutal, destrozó la estrategia de manipulación de Margaret. Su hija no iba a proporcionar el apoyo emocional que validara su narrativa de víctima. Te pido que me ayudes a entender lo que le pasa a nuestra familia. Entonces te sugiero que tengas una conversación honesta con papá sobre sus preocupaciones en lugar de pedirme que lo psicoanalice basándome en tu interpretación de su comportamiento. Margaret dejó el café 20 minutos después, furiosa por el desapego profesional de su hija y preocupada por las implicaciones. Si Brianne se negaba a apoyar automáticamente las afirmaciones de su madre, la narrativa de víctima colapsaría bajo el escrutinio profesional. Mientras tanto, a 40 minutos de distancia en la sede de Cole Construcción, yo recibía inteligencia que reconfiguraría todo el campo de batalla. La llamada de Jim Morrison llegó a las 10:15 de la mañana, justo cuando revisaba los informes de obra del fin de semana. Alan, pensé que querrías saber. Dan Thompson tiene problemas con el Colegio de Abogados del Estado. Parece que están investigando su manejo de pagos a contratistas en el caso Michei. ¿Qué tipo de problemas? 3 subcontratistas presentaron quejas por falta de pago el mes pasado. Thompson cobró honorarios a su cliente, pero nunca distribuyó los pagos a los oficios. Clásica violación de cuenta fiduciaria si pueden probarlo. Dejé el café, mi mente calculando de inmediato las implicaciones. ¿Qué tan serio? Lo suficiente como para que el colegio haya programado una audiencia para la próxima semana. Thompson está desesperado por encontrar 23.000 para poner al día a los subcontratistas antes de que concluya la investigación. 23.000. La cantidad exacta que Dan debía, según mi investigación. Jim, ¿estarían dispuestos esos subcontratistas a hablar de su experiencia con Thompson si alguien de la comunidad de la construcción se comunicara? Absolutamente. Estos tipos están furiosos. Thompson prometió pago durante 6 meses, siempre con excusas, siempre culpando retrasos al cliente o a procedimientos judiciales. Son operadores pequeños que no pueden absorber esas pérdidas. Pasé las siguientes 3 horas haciendo llamadas estratégicas. Bob Martínez, de Martínez Electrical, quien llevaba 8 meses esperando 7.400. Steve Chen, de Chen Plumbing, debía 9.200 desde octubre pasado. Randy Foster, de Foster Roofing, aún esperando 6.500 por un trabajo terminado en noviembre. Cada conversación siguió el mismo patrón. Llamadas de cortesía profesional desde Cole Construcción verificando referencias antes de potencialmente contratar a Thompson para servicios legales. Cada contratista ansioso por compartir advertencias sobre las prácticas de pago de Dan, atajos éticos y falta de fiabilidad profesional. Para la 1 de la tarde, tenía evidencia documentada del patrón sistemático de Dan de usar cuentas fiduciarias de clientes como banca personal, violando regulaciones del Colegio de Abogados y engañando a subcontratistas sobre los tiempos de pago. A las 2:30 de la tarde, llamé a la línea de quejas éticas del Colegio de Abogados del Estado. Me gustaría presentar una queja formal sobre conducta indebida de un abogado, le dije a la especialista de ingreso. Daniel Thompson ha incurrido en un patrón de violaciones de cuentas fiduciarias de clientes y ha hecho representaciones engañosas a profesionales de la industria de la construcción. El formulario de queja pidió documentación detallada. Proporcioné nombres de contratistas, montos adeudados, cronología de engaños y evidencia del abuso sistemático de Dan de fondos de clientes. 3 contratistas adicionales aceptaron servir como testigos si era necesario. Para las 4 de la tarde, la oficina legal de Dan recibía llamadas del colegio sobre procedimientos de investigación acelerados y asistencia obligatoria a audiencias. Su reputación profesional,
base de su conspiración contra mí, ahora estaba bajo revisión ética formal. A las 4:47 de la tarde, mi teléfono vibró con un texto de Mike Rodríguez. Thompson acaba de salir de su oficina cargando 3 cajas de archivos, dirigiéndose hacia su coche. ¿Quieres que lo siga? No hace falta, tecleé. Sé exactamente a dónde va. Dan conduciría directamente hacia Margaret, el pánico anulando su cautela usual. La conspiración, que había comenzado con confianza y planificación cuidadosa, estaba a punto de convertirse en una carrera desesperada por sobrevivir. Que entren en pánico. Que se equivoquen. La verdadera guerra apenas comenzaba. 2 días de crisis profesional le dieron a Brianne tiempo para procesar todo lo que había aprendido. El trayecto a la sede de Cole Construcción se sintió como viajar hacia un ajuste de cuentas que había evitado toda su vida adulta. Mi edificio de oficina se erguía sólido contra el cielo de abril. Ladrillo y acero y trabajo honesto. Todo lo que la torre de cristal de Dan pretendía ser y no era. Sara, mi secretaria desde hacía 8 años, recibió a Brianne con la calidez reservada para familiares que realmente se presentaban en las obras y en los picnics de la empresa. Él te espera, cielo. Pasa. Me puse de pie cuando entró, leyendo su lenguaje corporal con la atención cuidadosa que aprendí de observar los estados de ánimo de Margaret durante 25 años. Pero Brianne se movía distinto. Postura profesional, distancia clínica, el porte de alguien que había tomado decisiones difíciles. Papá, necesitamos hablar de lo que está pasando entre tú y mamá. Su voz tenía la neutralidad cuidadosa que usaba con pacientes con problemas. He pasado 2 días analizando la situación y necesito entender tu perspectiva. ¿Qué te dijo tu madre? Que estás mostrando conductas controladoras, manipulación financiera, posible abuso emocional. Se sentó frente a mi escritorio, las manos entrelazadas con precisión. Quiere que respalde su narrativa de víctima usando mis credenciales profesionales. El lenguaje clínico era chocante, viniendo de mi hija, pero reconocí su estrategia, distanciarse emocionalmente para evaluar objetivamente los hechos. ¿Y tú qué piensas? Pienso que mamá intentó manipularme igual que, al parecer, te ha estado manipulando a ti. Los ojos verdes de Brianne, tan parecidos a los de Margaret, pero de algún modo más claros, estudiaron mi rostro. Muéstrame la evidencia, papá. Necesito oír lo que tú oíste. Dudé. Una vez que reprodujera esa grabación, ya no habría forma de protegerla de la verdad sobre su madre y su esposo. Pero Brianne tenía 30 años, era psicóloga licenciada, capaz de manejar la realidad. Presioné play en mi teléfono. La voz de Margaret llenó la oficina. Cuando el viejo idiota finalmente firme los papeles, tendremos todo lo que planeamos. La expresión de Brianne no cambió durante el primer minuto. El desapego profesional se mantuvo mientras escuchaba a su madre burlarse de 25 años de matrimonio, oía a Dan calcular estrategias legales para infligir el máximo daño financiero, absorbía su fría discusión de cronología y división de activos. Pero cuando Margaret dijo 25 años haciéndome la esposa devota. La compostura de Brianne se resquebrajó levemente, sus manos se apretaron una vez y luego se relajaron. La grabación terminó. El silencio se extendió entre nosotros como un puente que ninguno quería cruzar primero. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó por fin. 6 días. Escuché esta conversación en tu casa el martes pasado. ¿Y has estado, qué? Construyendo una estrategia de defensa mientras fingías que todo era normal. Algo así. Ella se recostó en la silla, procesando. Mamá me pidió que evaluara tu estado mental. Quería que emitiera una opinión profesional de que estabas mostrando patrones abusivos. ¿Qué le dijiste? Que no podía evaluar éticamente a alguien sin una evaluación adecuada, que sus afirmaciones parecían inconsistentes con tus patrones de conducta establecidos. La voz de Brianne llevaba ahora una nota de ira. Intentó usar mi formación como arma, papá, contra ti y contra los estándares profesionales. El peso de la traición, no solo la mía, sino la suya, se asentó entre nosotros. Siento que te hayan arrastrado a esto, cariño. No lo sientas. Su tono se afiló con resolución. Me alegra saber la verdad. La pregunta es, ¿qué pasa ahora? Estudié el rostro de mi hija, viendo la fortaleza que ayudé a construir, pero una independencia que no podía controlar. Esa es tu elección, Brianne. No te pediré que elijas bandos. Ya lo hice. Se puso de pie, decisión tomada. Elijo la verdad sobre la lealtad familiar.
Elijo la evidencia sobre la emoción. Y elijo apoyar al padre que no intentó manipular mi ética profesional. Un alivio me inundó, seguido inmediatamente de preocupación. ¿Y Dan? ¿Qué con él? Su voz se volvió fría. Mi esposo participó en una conspiración para destruir financieramente a mi padre mientras usaba mi práctica de psicología como cobertura. Ese matrimonio se terminó. Brianne, papá, no tomo esta decisión con rabia. La tomo basada en evaluación de carácter y evidencia conductual. Se dirigió a la puerta y se detuvo. Declararé honestamente sobre la dinámica familiar si es necesario, pero no seré el arma de nadie, incluido tú. Lo entiendo. Bien, porque hay algo más que necesito hacer. Salió de mi oficina con la zancada decidida de quien encontró claridad moral en una situación diseñada para destruirla. 20 minutos después, estaría entrando en su propia casa para confrontar al hombre que había traicionado no solo a mí, sino la ética profesional que pasó años construyendo. Me quedé solo en mi oficina, rodeado de la evidencia de 35 años de trabajo honesto, y sentí algo que no había experimentado desde que comenzó esta pesadilla: esperanza de que la verdad pudiera importar. La llave de Brianne giró en la cerradura a las 7:30 de la tarde y la expresión sorprendida de Dan reveló que no la esperaba temprano en casa. Estaba tirado en el sofá de nuestra sala, documentos legales esparcidos sobre la mesa de centro, una botella de whisky a medio vaciar al alcance. «Tenemos que hablar», anuncié, dejando mi bolso con precisión deliberada. «Día duro». No levantó la vista del expediente que fingía revisar. La declaración Barrett se pospuso otra vez. «Ya sé de la conspiración, Dan». Alzó la cabeza de golpe. La máscara cuidadosa de abogado resbaló, revelando algo desesperado debajo. ¿Qué conspiración? Esa en la que tú y mi madre planeaban destruir financieramente a mi padre mientras usaban mis credenciales de psicología para respaldar falsas acusaciones de abuso. Seguí de pie, manteniendo la ventaja. Escuché la grabación. Cada palabra. Dejó su vaso con whisky con una calma exagerada. Brianne, creo que estás malinterpretando. 25 años haciéndome la esposa devota, ¿te suena? El color abandonó su rostro. Dan Thompson, quien podía litigar ante la Corte Suprema Estatal, de pronto parecía un hombre viendo su mundo derrumbarse. ¿Cuánto oíste? Todo. Estrategia de división de bienes, cronología, tu cálculo de honorarios, las evaluaciones de desempeño de mamá. Me senté frente a él, manteniendo la distancia profesional. Nuestro matrimonio entero fue parte de este plan. 3 días después, Margaret descubrió que la destrucción social se movía más rápido que los procedimientos legales. El comedor del Riverside Country Club zumbaba con conversaciones de brunch de sábado, pero grupos de mujeres enmudecían al acercarse ella. Linda Patterson, su compañera de bridge por 5 años, se fascinó con sus huevos benedictinos cuando Margaret se detuvo a saludar. Susan Morrison declaró una llamada urgente en lugar de continuar su conversación. Para cuando Margaret llegó a su mesa de siempre, entendió que la conspiración se había hecho de conocimiento público. «Margaret, querida», la voz de Janet Crawford destilaba dulzura falsa. «Te extrañamos en la reunión del comité de planificación ayer». «¿Qué reunión? No me informaron». «Oh, ¿no recibiste el mensaje? Tuvimos que hacer algunos cambios organizacionales. ¿Entiendes?» Margaret comenzaba a reconocer el patrón: llamadas no devueltas, invitaciones rescindidas, puertas sociales cerrándose con eficiencia susurrante. Mientras tanto, yo llevaba a cabo mi propia campaña con mucho más éxito. 35 años de trato honesto me habían ganado una credibilidad que ninguna maniobra legal podría destruir. Mi almuerzo con Tom Bradley en el banco resultó estratégicamente productivo. Compartí preocupaciones sobre dificultades familiares con el detalle justo para establecer hechos sin parecer vengativo. Parece que Margaret y nuestro yerno desarrollaron planes preocupantes respecto a nuestros activos. Mencioné sobre el café. He tenido que implementar medidas de protección. La respuesta de Tom fue exactamente la que esperaba: comprensión profesional mezclada con simpatía personal por un amigo lidiando con una traición familiar. La reunión de la Junta de la Cámara de Comercio esa tarde fue igualmente valiosa. Cuando Jim Morrison preguntó por la ausencia de Margaret en la reciente cena benéfica, expliqué con genuina tristeza las dificultades matrimoniales que habían salido a la luz. A veces descubres que la gente no es quien pensabas, dije, permitiendo que se notara la decepción. 25 años de matrimonio y resulta que estaba planeando. Bueno, agradezco haberme enterado a tiempo.
Para la noche del domingo, el aislamiento social de Margaret era completo. El comité de membresías del Country Club programó una revisión rutinaria de su estatus. La junta de la fundación aceptó su renuncia a cargos que ella nunca había presentado. El colapso profesional de Dan se aceleró a la par del exilio social de Margaret. 3 clientes importantes rescindieron relaciones, citando preocupaciones sobre criterio y estándares éticos. La cuenta de Miller Industries, valuada en 200.000 anuales, envió una carta formal expresando pérdida de confianza en la discreción profesional del abogado. La llamada frenética del domingo por la noche de Margaret a Dan llevaba una desesperación que yo podía oír a través de los delgados muros de su apartamento. Todos lo saben, Dan. Todos. No puedo mostrar la cara en esta ciudad. Presentaremos mociones de emergencia el lunes por la mañana. Forzaremos a Allen a ponerse a la defensiva. ¿Antes de qué? Antes de que pierdas tu licencia. Antes de que me mude de vuelta a la casa de mi hermana en Minnesota. Su sesión mutua de recriminaciones duró hasta la medianoche. 2 conspiradores descubriendo que la culpa compartida no equivale a soluciones compartidas. Mañana traerá su última apuesta desesperada. Yo estaba listo. El lunes por la mañana encontró a Margaret en la oficina de Linda Hawthorne, en el centro, una abogada de divorcios cuya reputación por tácticas de tierra arrasada le ganó tanto notoriedad como honorarios altos. La sala de conferencias de cristal daba al tribunal donde Margaret esperaba destruirme, pero la expresión de la abogada sugería optimismo limitado. Señora Cole, he revisado su material. La voz de Linda cargaba escepticismo profesional. Las medidas de protección financiera de su esposo parecen sólidas legalmente. Los cotitulares de cuentas tienen derecho a restringir el acceso durante discordia matrimonial. Pero es abuso financiero. La desesperación de Margaret se filtró por su rol de víctima. Él está controlando cada aspecto de mi acceso al dinero que ganamos juntos. Dinero que él ganó, según los registros fiscales de 25 años. Linda consultó sus notas. Sus contribuciones de ingreso parecen mínimas. Usted no ha trabajado fuera del hogar desde 1989. El rostro de Margaret se sonrojó. Ser ama de casa había representado lujo y seguridad. Ahora parecía evidencia de dependencia. Y el abuso emocional, las tácticas de intimidación. ¿Qué incidentes específicos puede documentar? La pregunta quedó suspendida. Margaret había pasado noches en vela tratando de construir patrones creíbles de abuso a partir de 25 años de consideración y generosidad genuinas de Allen. Es controlador con el dinero. Siempre lo ha sido. Puede proporcionar ejemplos de amenazas, intimidación física, aislamiento de familia o amigos. Pues no, pero, señora Cole, los casos de abuso doméstico requieren evidencia. Su esposo la ha amenazado físicamente alguna vez. Le ha impedido salir de la casa, ha monitoreado sus comunicaciones. Cada pregunta perforó la narrativa fabricada de Margaret. Alan nunca había alzado la voz con ira, nunca restringió sus actividades, nunca cuestionó sus amistades. A 10 cuadras, Dan descubrió que las investigaciones del colegio de abogados se movían con eficiencia burocrática cuando querían respuestas. La llamada del comité de ética del lunes por la mañana llevó implicaciones más allá de retrasos en pagos a contratistas. Señor Thompson, hemos recibido quejas adicionales sobre su manejo de cuentas fiduciarias de clientes, específicamente alegaciones de que ha usado fondos de clientes para gastos personales mientras los casos estaban pendientes. La mano de Dan se tensó sobre el teléfono. Esas alegaciones son infundadas. Siempre he mantenido una contabilidad adecuada. Tenemos documentación de Martinez Electrical que muestra facturas presentadas hace 8 meses con promesas de pago pendientes de aprobación del cliente. Sin embargo, su cliente alcanzó un acuerdo hace 6 meses. ¿Dónde están esos fondos actualmente? La respuesta: en su cuenta personal, donde desvió pagos a contratistas para cubrir renta de oficina y préstamos estudiantiles. Lo que parecía gestión de flujo de caja ingeniosa ahora se veía como malversación. Puede haber habido retrasos administrativos. Señor Thompson, programaremos una audiencia formal para el jueves por la mañana. Necesitará registros financieros completos de todas las cuentas de clientes de los últimos 18 meses. Para la tarde del miércoles, Margaret y Dan alcanzaron la desesperación que engendra decisiones peligrosas. Su sesión de estrategia de emergencia en la oficina casi vacía de Dan se sintió como generales planeando un asalto final sin municiones. Tenemos que presentar denuncias de violencia doméstica,
anunció Margaret con confianza falsa. Es la única manera de obligarlo a la defensiva. Margaret, presentar denuncias falsas de violencia doméstica es un delito grave si nos atrapan, dada la evidencia que probablemente tiene. ¿Qué evidencia? Nunca he dicho nada frente a cámaras o testigos que contradiga. Se detuvo, recordando la grabación que inició esta cascada. La grabación prueba que estábamos planificando estrategia financiera, no documentando su abuso. Entonces lo reencuadramos. Tú, pericia legal, mi testimonio de víctima. Hacemos la narrativa sobre manipulación emocional a largo plazo y control financiero. Dan la miró al otro lado de la mesa. 6 meses antes, era una ama de casa aburrida buscando emoción. Ahora proponía perjurio en un tribunal federal. Si esto falla, ambos enfrentamos cargos criminales. Si no lo intentamos, yo enfrento la pobreza y tú enfrentas la inhabilitación de todas formas. La voz de Margaret llevaba el cálculo de quien había perdido todo menos la capacidad de arrastrar a otros. Al menos así caemos peleando. La audiencia del jueves sobre la orden de restricción determinaría si su Ave María tendría éxito o si simplemente me habrían proporcionado más evidencia de conspiración. Ninguno de los dos se dio cuenta de que su oponente había pasado toda la semana documentando cada llamada, cada reunión desesperada, cada mentira que contaron a abogados y amigos. Alan Cole ya no solo se defendía. Estaba construyendo un caso de acusación. El Tribunal del Condado de Davenport se sintió distinto el 1 de mayo, como si 35 años de reputación honesta se hubieran cristalizado en algo tangible que podía llevar a la batalla. La jueza Patricia Hendricks presidía el Tribunal de Relaciones Domésticas con eficiencia sin rodeos, habiendo visto toda forma imaginable de engaño familiar. Margaret se sentó en la mesa de la parte demandante con Linda Hawthorne, usando el atuendo cuidadosamente elegido de una esposa maltratada, vestido conservador, maquillaje mínimo, un comportamiento nervioso que quizá fuera genuino dado lo que estaba en juego. Señora Cole, comenzó la jueza Hendricks, revisando la petición de orden de restricción de emergencia. Usted alega que su esposo ha incurrido en abuso financiero e intimidación. ¿Puede describir incidentes específicos que la llevaron a temer por su seguridad? La voz de Margaret tembló con vulnerabilidad ensayada. Su señoría, durante meses mi esposo ha estado restringiendo mi acceso a nuestras cuentas, monitoreando mis gastos, haciendo amenazas sobre lo que pasaría si intentara irme. ¿Qué clase de amenazas, señora Cole? Amenazas financieras. Que me dejaría sin nada. Que usaría sus conexiones empresariales para destruir mi reputación. Margaret hizo una pausa para efecto. La semana pasada, me cortó completamente el acceso al dinero, incluso para necesidades básicas. Observé a mi esposa de 25 años perjurarse con confianza creciente. Cada mentira se construía sobre la anterior, creando un abuso ficticio de un hombre que pasó décadas proporcionándole cada comodidad que exigía. La jueza Hendricks se volvió hacia mi abogado, James Morrison. ¿Desea responder la parte demandada? James se puso de pie con autoridad tranquila, ganada por 30 años de práctica sin subordinar perjurio. Su señoría, tenemos evidencia de que las afirmaciones de la señora Cole no solo son falsas, sino parte de una conspiración deliberada para defraudar al demandado de los bienes conyugales. Esa es una acusación seria, licenciado. Tenemos una grabación de audio de la señora Cole y su CEO conspirador, Daniel Thompson, planeando exactamente este escenario hace 6 semanas. El rostro de Margaret se puso blanco. Linda Hawthorne susurró frenética al oído de su clienta. Pero el control de daños era imposible cuando tu caso entero estaba construido sobre mentiras. Me gustaría presentar la prueba a, continuó James, conectando su teléfono al sistema de audio de la sala. La voz de Margaret llenó la sala. Cuando el viejo idiota finalmente firme los papeles, tendremos todo lo que planeamos. Durante 43 minutos, la jueza escuchó cómo se desplegaba por completo la conspiración, la burla de Margaret hacia nuestro matrimonio, las estrategias legales de Dan para la incautación de activos, su plan calculado para manipular las credenciales de psicología de Brianne. El hombre realmente cree que lo amo, declaró con crueldad casual la voz grabada de Margaret. Observé cómo la narrativa fabricada de víctima de mi esposa se desmoronaba en tiempo real. Su testimonio preparado sobre temer por su seguridad se volvió absurdo al contrastarlo con su risa grabada sobre manipular al viejo tonto. La jueza detuvo la reproducción. Señora Cole, ¿tiene alguna respuesta a esta evidencia? La boca de Margaret se abrió y cerró sin sonido.
El rostro de Linda Hawthorne se había puesto pálido al darse cuenta de que su clienta la había usado para presentar documentos judiciales fraudulentos. Su señoría, dijo Linda con cuidado, solicito permiso para retirar mi representación en este caso. No fui informada de estas circunstancias cuando acepté representarla. Solicitud concedida. La jueza Hendricks clavó la mirada que reserva para los perjuros. Señora Cole, desestimo su petición de orden de restricción con perjuicio. Además, remitiré este asunto a la Fiscalía para investigación de posibles cargos de perjurio. El mazo cayó con una finalización que resonó por la sala. 2 semanas después, el acuerdo de divorcio reflejó el espectacular error de cálculo de Margaret. Su engaño documentado eliminó cualquier reclamo de manutención conyugal, y el acuerdo prenupcial que había olvidado, firmado con entusiasmo en 197, la limitó a una división mínima de los activos. La suspensión de la licencia de Dan se convirtió en revocación permanente cuando el Colegio de Abogados descubrió $127.000 faltantes en fondos de clientes. Lo último que supe fue que se mudó a Nebraska y trabajaba como asistente legal. Brianne presentó su divorcio al día siguiente de la audiencia, alegando diferencias irreconciliables. Está construyendo una nueva práctica enfocada en terapia familiar con especial pericia en reconocer patrones de manipulación. 6 meses después, Margaret trabaja en retail en el mismo centro comercial donde una vez gastó mi dinero en artículos de lujo. La ironía no se nos escapa a ninguno de los dos. Reconstruí la reputación de Cole Construcción más fuerte que antes. El apoyo de la comunidad durante mis dificultades familiares se tradujo en nuevos contratos y relaciones comerciales más profundas. La casa se siente diferente ahora, más silenciosa, pero honesta. No más conversaciones representadas ni afectos calculados. Solo el sonido de la lluvia en ventanas que construí con mis propias manos, en un hogar que por fin vuelve a ser mío. En algo tenía razón Margaret. Realmente había creído que me amaba. Ahora conozco la diferencia entre amor y actuación. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.